Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, una vez hemos visto qué es una matriz y qué tipos de matrices tenemos, vamos a ver qué operaciones podemos hacer con las matrices. Porque, al igual que veíamos que, por ejemplo, con los vectores podíamos operar y con los números normales podemos operar, con las matrices también podemos operar. Entonces, el primer caso que tendríamos sería básicamente la suma y resta de matrices. Es decir, tendremos la suma y la resta de matrices. En este caso yo tendré dos matrices A y B, que hay que resumarlas A más B. Entonces, de primeras, la única condición que se debería cumplir es que las dimensiones de A y las dimensiones de B sean iguales. Es decir, que la dimensión de A, es decir, ese M por N, sea igual a la dimensión de B. ¿Ok? Es muy importante que tengamos las mismas columnas y las mismas filas para poder sumarlas. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a sumar matrices? Pues la suma de matrices simplemente va a ser los elementos colocados de tal manera que los tendremos esto tal que así. A ver, aquí me he equivocado al poner esto. Esto es 1, 2, este es 2, 2. Vamos a hacerlo con ejemplos de 2, 2 porque será más sencillo. ¿Ok? Aquí colocaremos cada uno de los elementos. B1, 2, B2, 1 y B2, 2. Y de esta manera, cuando sumemos o restemos, lo único que haremos será, en cada una de las casillas, lo que sería la matriz suma o resta, sumaremos o restaremos el elemento que corresponda a cada una de esas casillas. Es decir, que aquí tendríamos que el primer elemento sería el A11 más el B11, el siguiente el A12 más el B12, el siguiente el A21 más el B21 y el siguiente el A22 más el B22. Es decir, esto sería básicamente la suma y resta de matrices. Más o menos dependiendo de si estoy sumando o restando. Vamos a poner un ejemplo. Si yo considero, por ejemplo, la matriz A que sea igual a 3, 2, 1, 0, por ejemplo, y la matriz B que sea menos 1, 3, 2, menos 1, por poner algo, tendré que A más B será básicamente el 3, 2, 1, 0 más menos 1, 3, 2, menos 1. ¿Y qué tendría? Pues si la sumo 3 más menos 1. El siguiente sería 2 más 3. El siguiente sería 1 más 2. Y el siguiente sería 0 más menos 1. Y esto me quedaría igual. 3 más menos 1 es 2. 2 más 3 es 5. 1 más 2 es 3. Y 0 más menos 1 es menos 1. Y esta sería la matriz C, que sería la suma de cada una de ellas. Y en caso de que hiciera la resta, pues me quedaría básicamente lo mismo, pero restando. ¿Ok? Entonces tendré de nuevo la 3, 2, 1, 0 más menos 1, 3, 2, menos 1, que esto será de nuevo 3 menos menos 1, 2 menos 3, 1 menos 2, 0 menos menos 1. Y aquí me quedaría 3 menos menos 1, 4, 2 menos 3 menos 1, 1 menos 2 menos 1, 0 menos menos 1, 1. Por tanto, esta sería la matriz C, que en este caso sería la matriz resta. Así que, como podéis ver, simplemente sumo y resto cada uno de los elementos según me interesa. Bueno, ahora voy a dejar las matrices porque las utilizaremos más adelante y tendremos que aplicar la siguiente operación que vamos a ver, que será el producto de matrices, pero producto por una constante. ¿Ok? Entonces tendremos, por ejemplo, que K, que será un número K perteneciente a los reales, multiplicado por una matriz, lo que haremos será básicamente K por los elementos de la matriz, como siempre. ¿Ok? Y de esta manera nos quedará el que K lo multiplicaremos por todos y cada uno de los elementos de la matriz. Es decir, K por el A11, K por el A21, K por el A12 y K por el A22. ¿Ok? Entonces de esta manera tendremos que esta será nuestra matriz producto K por A. ¿Ok? Recordamos que K es un número. Esto es muy importante. Por ejemplo, si yo aquí quisiera hacer 3 por la matriz A, tendría que hacer 3 por el 3, 2, 1, 0, que esto sería lo mismo que 3 por 3, 3 por 2, 3 por 1, 3 por 0.
y me quedaría aquí 9, 6, 3 y 0. Y esta sería la matriz C, que sería el producto de las matrices. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Cuál es la parte positiva de esto? Que lo que tenemos de bueno es que el producto, igual que nos ocurre con el resto de elementos, en este caso tendremos que será un producto concretamente distributivo con respecto a K y a A. Es decir, por ejemplo, si yo tuviera un caso que fuera K por A más B, donde K es un número y A y B son dos matrices, yo podría decir que sería K por la primera matriz más K por la segunda matriz. Entonces, de aquí tendría esa propiedad distributiva. De la misma manera me ocurre con la propiedad asociativa y con la propiedad conmutativa. Es decir, si yo multiplico dos números K y L, que ambos pertenecen a los reales, por una matriz, esto es lo mismo que, es decir, K por L por A, siendo K y L dos números y A una matriz, es lo mismo que L por K por A, ¿ok? Y sería lo mismo que A por K y por L. Yo puedo esto intercambiarlo como me interese, ¿de acuerdo? Entonces de esta manera tenemos la capacidad de multiplicar conmutando los factores, ¿ok? Y la asociativa, que podríamos ver que si yo primero multiplico por K, primero multiplico por L y después multiplico por K, esto es lo mismo que multiplicar primero K y L y luego multiplicar por A, o aplicando aquí la propiedad conmutativa, L por K por A. Es exactamente lo mismo en cada uno de los casos. Por tanto, así sería como nos quedaría este producto de matrices por una constante. Pero mucho cuidado, porque ahora entramos en la terminología del producto de matrices entre sí, es decir, dos matrices entre sí. Aquí tendremos producto de matrices. Y mucho cuidado, porque el producto de matrices es una operación muy delicada que tenemos que ver cómo sabemos operarla, porque es bastante compleja de entender. Entonces, cuando yo tengo dos matrices, tengo una matriz, por ejemplo, la matriz A, que podría poner de M por N, y la matriz B de N por P, la primera condición que se tiene que cumplir para que yo pueda multiplicar dos matrices es, y muy atentos, que el número de el número de columnas de la primera matriz sea equivalente al número de filas de la segunda matriz. Esto es imprescindible para poder multiplicar matrices entre sí. El número de filas de la primera matriz y el número de columnas de la segunda matriz nos da exactamente igual. No tienen que tener ninguna relación. De hecho, del producto de estas matrices obtendremos una tercera matriz que tendrá las filas de la primera y las columnas de la segunda. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos que esta condición es muy importante. Repito, el número de columnas de la primera matriz tiene que ser igual al número de filas de la segunda. No tiene por qué haber relación entre el número de filas de la primera matriz con el número de columnas de la segunda. En estos ejemplos que hemos puesto sí que los hay, pero realmente veremos más adelante que no tiene por qué haberlas. Y ahora vamos a ver cómo multiplicamos. Porque, por ejemplo, la matriz A, vamos a poner una 2 por 2 para que nos quede sencillo y no muy grande la operación, el A11, A12, A21, A22, y la matriz B diríamos que es B11, B12, B21 y B22. Entonces, si yo las multiplico, si hago A por B, tendré colocadas aquí las matrices, la A11, A12, A21, A22, todo esto multiplicado por el B11, B12, B21 y B22. ¿Ok? Y ahora, ¿qué es lo que ocurrirá? Que cada uno de los elementos vendrá determinado por la siguiente multiplicación. El elemento que está en la fila 1 y en la columna 1, yo tengo que, en mi matriz primera, seleccionar la primera fila. Y en mi matriz segunda, seleccionar la primera columna, porque estoy en la fila 1 y en la columna 1. Y ahora multiplico los elementos y los voy sumando. Es decir, primer elemento por el primer elemento, A11 por el B11, más segundo elemento por el segundo elemento, A12 por el B21. Como ya he terminado la fila y la columna, paro. Voy a la siguiente. Voy primera fila, segunda columna.
Por tanto, ahora selecciono primera fila de la primera matriz, segunda columna de la segunda matriz y multiplico. Tendré A11 por el primer elemento, que es el B12, más A12, que te lo tendré aquí, por el B22. Y como ya he terminado esta fila, paso a la siguiente fila. ¿Qué me ocurrirá ahora? Pues que ahora tendré, básicamente, el siguiente caso. Ahora estoy en la segunda fila, primera columna. Por lo tanto, me voy a la segunda fila de la primera matriz, a la primera columna de la segunda matriz. ¿Y qué tendré? De nuevo, multiplico primero por primero, A21 por el B11, más segundo por segundo, A22 por el B21, que es el que tendría aquí. Y ahora me voy a la segunda fila, segunda columna, por lo tanto tendré que irme a la segunda fila, segunda columna, y multiplico A21 por el B12, A21 por el B12, más A22 por el B22. Y esta sería la matriz multiplicación que tendría. ¿Ok? Vamos a ver este caso concretamente para que vayamos practicándolo poco a poco. Esta es una operación, chicos, muy nueva y que tenemos que ir trabajando muy despacio, ¿de acuerdo? Porque es una propiedad que es bastante complicada de entender y si no la trabajamos detenidamente nos liaremos. Entonces, yo voy a multiplicar las matrices A por B, que hemos dicho que esto es igual a 3, 2, 1, 0 por menos 1, 3, 2, menos 1. Entonces, en la primera hemos dicho que tendré primera fila, primera columna. Por tanto, 3 por menos 1 más 2 por 2. En la segunda tendré primera fila por la segunda columna. 3 por 3 más 2 por menos 1. En la siguiente tendré, como vengo a este elemento que tengo aquí, tengo que segunda fila en este caso por la primera columna, tendré 1 por menos 1 más 0 por 3. Y en el último caso tendré segunda fila por segunda columna, que tendré 1 por 3 más 0 por menos 1. ¿Y qué me quedará en este caso? Pues tendré 3 por menos 1, menos 3, más 2 por 2, 4. A la derecha 3 por 3, 9, más 2 por menos 1, menos 2. A ver, borro por aquí. 1 por menos 1, menos 1, más 0 por 3, 0. 1 por 3, 3, más 0 por menos 1, 0. Y esto me quedará menos 3 más 4, 1, 9 menos 2, 7, menos 1 más 0, menos 1, y 3 más 0, 3. Por tanto, esto será el producto de mi matriz. Como podéis ver, aquí tenemos una operación que en principio no es sencilla, porque tenemos que saber cuadrar las filas en las columnas, pero para que veáis el truco muy clásico es, por ejemplo, si este fuera el elemento C11, que tengo primera fila y primera columna, me voy a la primera fila de la primera matriz y a la primera columna de la segunda matriz. El elemento, por ejemplo, que tendré aquí, que será el C21, que es segunda fila, primera columna, me voy segunda fila de la primera matriz, primera columna de la segunda matriz, y así consecutivamente. Es decir, el elemento CXY tendrá la fila X de la primera matriz por la columna Y de la segunda matriz. Y así es como aplicamos el producto de matrices. Mucho cuidado, porque en el caso del producto de matrices no se cumplen todas las propiedades que hemos visto antes. Es decir, la primera y más importante es no es conmutativo. ¿De acuerdo? El producto de matrices no es conmutativo. Es decir, que A por B es distinto de B por A. Aquí no nos ocurre como con los números. ¿Ok? Lo primero de todo, porque estas matrices, en este caso en concreto que hemos visto, aunque les diese la vuelta, sí que las podría multiplicar. Pero es que va a haber casos en los que no se pueda multiplicar. Porque si yo les doy la vuelta, las dimensiones de la primera matriz serán las de la segunda y las de la segunda serán las de la primera. Y se deberá cumplir la condición que hemos visto de que las filas de la segunda sean equivalentes a las columnas de la primera. En este caso, en este ejemplo que tenemos, sí que se cumple porque son 2 por 2 y 2 por 2, por tanto nos devuelven una 2 por 2,
pero veremos más adelante que esto no tiene por qué siempre ser así, ¿ok? Para demostrar que en efecto no es conmutativo, en vez de hacer A por B, vamos a hacer B por A y veréis que el resultado que obtenemos será distinto. Entonces, si yo hago B por A, tendré que en este caso será menos 1 menos 3, menos 1 menos 3, 2 menos 1 por 3, 2, 1, 0. ¿Y qué tendré? Primera fila, primera columna, menos 1 por 3, menos 1 por 3, más menos 3 por 1. ¿Ok? Siguiente, primera fila, segunda columna, menos 1 por 2, menos 1 por 2, menos 3 por 0. Segunda fila, primera columna, tendré 2 por 3, más menos 1 por 1, es decir, menos 1 por 1, y aquí cuidado que tenemos una separación, y la siguiente será segunda fila por segunda columna, que tendremos 2 por 2, y luego menos 1 por 0. ¿Y qué nos quedará? Menos 1 por 3, menos 3, y más 3 por menos 1, menos 3, después menos 1 por 2, menos 2, más 3 por 0, más 0, 2 por 3, 6, menos 1 por 1, menos 1, y 2 por 2, 4, menos 1 por 0, más 0. Y esto será igual, menos 3 menos 3, menos 6, menos 2 más 0, menos 2, 6 menos 1, 5, y 4 más 0, 4. Que esta sería la matriz producto en el caso de B y de C y de D, en este caso en la de D. Entonces, como podéis ver, una cosa que no habíamos nombrado hasta el momento es que para que las matrices C y D sean iguales, todos sus elementos colocados donde están tienen que ser iguales entre sí. Y en este caso, como podéis ver, de hecho no coincide absolutamente ninguno. Por lo tanto, como podéis ver, en efecto, la matriz producto no es conmutativa. Sin embargo, sí que se cumple la propiedad tanto asociativa como distributiva. ¿A qué nos referimos con esto? A que, por ejemplo, si yo tengo que multiplicar primero dos matrices y luego multiplico por una tercera, esto es lo mismo que multiplicar primero por las dos segundas, por las dos últimas, y después multiplicar por la primera. Que esto siempre en orden, mucho cuidado, de izquierda a derecha, porque esto no sería lo mismo que primero hacer esto y después multiplicar así. ¿Ok? Eso sí que no es cierto, porque aquí estaríamos aplicando la propiedad conmutativa, la cual no se cumple. Si primero hago estas dos y luego multiplico por la izquierda por A, tal y como lo tenemos aquí definido, en este caso sí que se cumpliría que la propiedad sería asociativa, pero si le doy la vuelta, no. Y ahora por último tendríamos la distributiva, es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, un número que perteneciera a los reales multiplicado por, es decir, mejor dicho, si tuviera una suma de números, es decir, K más L, los dos pertenecientes a los números reales, y tuviera un número, una matriz, pues esto sería lo mismo que decir que esto es K por A más L por A, ¿ok? Aquí tendría básicamente que el producto con los números que son enteros, en este caso sí que se cumpliría, ¿ok? Por lo demás, ya habéis visto que la mayor importancia es que la propiedad no es conmutativa. Mucho cuidado con esto, porque hay que tener cuidado, porque si no le daremos la vuelta a las matrices, nos pensaremos que es exactamente lo mismo y esto no ocurre así. Una propiedad muy importante que también nos falta determinar es la identidad, el elemento neutro. Recordad que siempre tenemos una matriz, al igual que en los números teníamos, en la suma teníamos que si sumábamos 0, realmente nos quedaba que no habíamos añadido nada, nos quedábamos como estábamos. En la multiplicación teníamos que si multiplicábamos por 1 nos quedábamos como estábamos. Pues en la multiplicación de matrices lo que tenemos que básicamente, si multiplicamos por la matriz unidad de las dimensiones que tendremos en cada una de las matrices, nos quedaremos exactamente igual que estamos. Es decir, que la matriz A por la matriz unidad es lo mismo que la matriz unidad, la matriz identidad, perdonad, la matriz identidad por la matriz A, o lo que es lo mismo que la propia matriz A. Y podemos comprobarlo. Si recordáis, teníamos 3, 2, 1, 0, y la matriz identidad, si recordáis, era la diagonal principal, todo unos, y lo demás todo ceros. ¿Qué tendré en este caso? 3 por 1 más 2 por 0, es decir, 3. Bueno, lo voy a poner 3 por 1 más 2 por 0. La siguiente será, hemos dicho, primera fila, primera columna. Ahora primera fila, segunda columna. 3 por 0 más 2 por 1. 3 por 0 más 2 por 1. Segunda fila, primera columna, 1 por 1 más 0 por 0.
1 por 1 más 0 por 0. Y segundo caso, 1 por 0 más 0 por 1, 1 por 0 más 0 por 1. ¿Y qué nos quedará en este caso? 3 por 1 más 2 por 0 es 3 más 0, es decir, 3. 3 por 0 más 2 por 1 es 0 más 2, es decir, 2. 1 por 1 más 0 por 0 es 1. Y 1 por 0 más 0 por 1 es 0. Y si os dais cuenta que llevamos exactamente a la misma matriz. Y si lo hiciésemos al revés, tendríamos también exactamente lo mismo. Es decir, si yo hago la 1 por 0, 0, 1 por la 3, 2, 1, 0, que tendré en este caso 1 por 3 más 0 por 1, 1 por 3 más 0 por 1, tal que así, primera fila por la primera columna, ahora primera fila por segunda columna, 1 por 2 más 0 por 0, 1 por 2 más 0 por 0, segunda fila, primera columna, 0 por 3 más 1 por 1, 0 por 3 más 1 por 1, y segunda fila por segunda columna, 0 por 2 más 0 por 1, 0 por 2 más 0 por 1. Y tendré 1 por 3 más 0 por 1, 3, 1 por 2 más 0 por 0, 2, 3 por 0 más 1 por 1, 1, 0 por 2 más 0 por 1, 0, es decir, que llego de nuevo exactamente a la misma matriz que teníamos. ¿Ok? Y ya por último, el elemento nulo será lógicamente la matriz 0, que sería básicamente una matriz de todos ceros, la cual lógicamente cualquier matriz por la matriz 0 es lo mismo que la matriz 0 por cualquier matriz, o lo que sería lo mismo igual a 0. ¿Ok? Esto nos va a ocurrir siempre. Entonces, chicos, en este caso hemos visto cómo funciona tanto la suma y resta como el producto de matrices y como también el producto por una constante. ¿Ok? Entonces, habéis podido ver que de esta manera, sobre todo en el caso del producto de matrices, tenemos una operación nueva relativamente complicada que tendremos que ir aplicando poco a poco. Veremos más adelante que es sencilla de hacer, pero en un principio nos va a costar entenderla, ¿vale? Como siempre os digo, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros lo intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.